Estamos en el estudio con nuestra próxima entrevistada, la ministra subrogante, vocera subrogante, Aysén Echeverry. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Hay por la hartos temas que invitación. conversar. Estamos en la previa de Semana Santa, hay varios planes ahí que están en desarrollo. También vacunación, es un tema que nos interesa hablar con usted, ministra de Ciencias también, por supuesto, para saber cómo nos estamos preparando con muchos virus. No todos los días nos llegan un sinnúmero de situaciones en términos de cómo están creciendo estos virus de invierno y cómo se está preparando la población con esta vacunación que está en pleno desarrollo también. Así es, estamos, nuevamente con una campaña de vacunación. Este año se adelantó también porque tenemos un monitoreo constante de cómo están desarrollándose los virus, ¿verdad? Y lo que se vio por parte del Ministerio de Salud es que era posible que la temporada de virus respiratorio, que todos conocemos bien, quienes somos mamás sabemos del sincicial y lo difícil que es esa situación. Por lo tanto, se adelantó la campaña con buenas noticias. A la fecha tenemos 4.400.000 personas ya vacunadas. Harto. Es harto, y eso lo que nos permite es que cuando enfrentemos el pic de este virus, que esperamos sea alrededor de mayo, tengamos un nivel de protección para la ciudadanía que ojalá nos lleve a resultados como los que tuvimos el año pasado, donde ningún menor de 1 año falleció a propósito de los virus respiratorios. Ahora, dicho eso, tenemos 4,4 millones de personas, pero nos faltan personas todavía, esto es alrededor de la mitad de la población objetiva, y por lo tanto el llamado que continuamos haciendo todos los días es que se vacunen. Hay puntos de vacunación a lo largo de todo Chile, en los consultorios, en algunas plazas, y por lo tanto todos quienes no se han vacunado, por favor háganlo, porque cuando se trata de las vacunas, es una forma donde como sociedad nos protegemos. Nos protegemos nosotros de no enfermarnos, pero también de no contagiar a otros, precisamente porque tenemos la protección adecuada. Ahora, para la fecha, uno podría decir, vamos bien, ¿no? Por la cantidad de la cobertura alcanzada para la fecha es bastante positiva. Vamos súper bien, de hecho llevamos casi el doble de lo que llevábamos el año pasado. Mire. Entonces son muy buenos resultados, una campaña que ha sido muy efectiva, pero en estas materias no hay que bajar la guardia ni un segundo, porque de lo que estamos hablando es de algo muy sensible. O sea, un niño pequeñito con sincicial en el hospital es una tragedia, es un sufrimiento para la familia completa, y esto que nos demoramos 1 hora, 2 horas, no cuesta nada, ponerse la vacuna, a lo más te da un poquitito de fiebre o te sientes un poquitito raro ese día, un paracetamol lo soluciona, duele el brazo, nada grave, un paracetamol lo soluciona, pero nos permite enfrentar esta campaña de mucho mejor manera, y eso es lo que hemos estado intentando hacer, y por eso seguimos con este llamado a todos a vacunarse. Es importante, es necesario. Sí, absolutamente. Ministra, nos metemos de lleno en el tema que ha marcado la semana, ¿no? Que tiene que ver con lo ocurrido, la tragedia ahí en el Estadio Monumental, con 2 víctimas fatales y una situación también de muchos enfrentamientos durante la noche. Hablemos primero de lo que ocurrió anoche, de un balance, dónde estuvieron los puntos más críticos, cómo nos estamos preparando también, considerando que mañana recién es el funeral. Ya le voy a preguntar de eso. Bueno, primero que nada, por supuesto, lamentar profundamente lo que ocurrió el día jueves. Una vez más, enviar nuestras sentidas condolencias a la familia. Esto es una tragedia, es terrible, es algo que no puede ocurrir, y como gobierno condenamos absolutamente todos los hechos de violencia asociados a los acontecimientos del jueves, lo que ocurrió anoche también, por cierto. Estamos desplegados, trabajando con Carabineros, con Policía de Investigaciones, coordinado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para precisamente contener y reprimir estos focos de violencia, tomar las acciones, presentar las querellas. El día de anoche hubo algunos acontecimientos violentos en distintos puntos de la ciudad. Carabineros actúa a tiempo, hay personas detenidas, se van a hacer valer esas responsabilidades, y esperamos que esto decaiga, ¿verdad? El fútbol tiene que ser un espacio de encuentro. Todos somos hinchas de algún equipo, ¿verdad? Yo misma voy al estadio y es un espacio que tenemos que poder disfrutar como eso, como es el deporte, un espacio de encuentro, y estas situaciones son absolutamente inaceptables y condenables, y es por eso que desde el Ministerio de Seguridad, coordinado por el ministro Cordero, se están desplegando una serie de acciones, investigaciones para dar con los responsables y poder establecer las sanciones que corresponden. Sí, llama la atención, ¿por qué no están considerados como funerales de alto riesgo los de mañana? Aquí lo que se hace respecto de cada situación es un análisis exhaustivo en conjunto con Carabineros para desplegar
la cantidad de resguardos que sean necesarios acorde a las situaciones que sucedan. Y el trabajo que ha hecho Carabineros en esta materia ha sido exhaustivo, se actualiza permanentemente. De hecho, la suspensión del partido el domingo pasa por una reevaluación que se pidió a Carabineros a propósito de todo lo que ocurrió el jueves y viernes. Porque originalmente la idea era jugarlo. Originalmente la idea era jugarlo, pero rápidamente se dijo, mira, hay un cambio de circunstancias, esto se tiene que analizar permanentemente y son decisiones que tienen que ser dinámicas porque es lo que la seguridad requiere y es por eso que, por ejemplo, se tomó la decisión de suspender el partido. El Ministerio de Seguridad, en conjunto con las policías, las PDI, están monitoreando todo lo que está ocurriendo y como hemos actuado desde el primer minuto, tomando decisiones en base a la información que se va adquiriendo en cada una de las etapas. Y como es dinámico, esa decisión también podría cambiarse y sí considerarse un funeral de alto riesgo. Es que en materia de seguridad hay que estar permanentemente monitoreando, son situaciones que cambian minuto a minuto y el contar con una institucionalidad nueva como la del Ministerio de Seguridad precisamente nos permite tener a un grupo de personas dedicados completamente a esa tarea para tomar las mejores decisiones posibles en base a la mejor evidencia posible. ¿Qué va a pasar con Estadio Seguro, ministra? Más allá de la renuncia de la ex jefa, ¿no? Pamela Figueroa, ¿va a haber una reformulación considerando los resultados que uno puede decir hasta ahora? Y no solamente en este gobierno, es un programa que ya venía cuestionado. Sí. Entonces uno dice, existe todavía, hay recursos ahí involucrados y es un programa que no ha podido con este problema, no ha podido realmente. El ministro Cordero se refirió a esto ayer, tuvimos un punto de prensa después del Consejo de Gabinete y efectivamente, a propósito de la instalación del Ministerio de Seguridad, hay un proceso de reformulación que tiene que ocurrir, de reenfoque, pero aquí también es necesario recordar que hay distintos actores con distintos tipos de responsabilidades. En los partidos de fútbol son eventos privados que cuentan con sus propios protocolos de seguridad. Aquí los clubes, la NFP tiene un rol que cumplir en eso. Estadio Seguro, con ese nombre u otro, pero sobre todo con un enfoque actualizado, tiene que poder responder a esas necesidades. La delegación tiene un rol, Carabineros tiene un rol, y eso es necesario analizarlo en su conjunto. Y aquí, y lo dijo el propio ministro y el delegado, ¿verdad? Hay que entender cada parte cuáles son sus responsabilidades y también por parte del gobierno hacerlas efectivas cuando no se cumplen, particularmente en el caso de los clubes y de la NFP también. Yo me acuerdo que en tiempos de campaña, cuando el presidente estaba en campaña, incluso se llegó a hablar de barrismo social, un concepto que quedó rápidamente en el olvido, digamos, me parece que también de alguna manera superado por los acontecimientos. Con este aprendizaje de 3 años en el gobierno, ¿cómo se va a enfrentar el último año de mandato en este tema que solamente ha ido creciendo, solamente ha ido empeorando? O sea, habíamos tenido un montón de partidos suspendidos, eso ya es casi habitual lamentablemente, pero ahora tenemos 2 muertos, 2 fallecidos en la previa de un partido de Copa Libertadores. ¿Cómo va a cambiar el enfoque? A ver, nosotros hemos tenido un foco en seguridad no del último mes o 2 meses, sino que a lo largo de todo este gobierno con estrategias múltiples. O sea, lo que se ha hecho en términos de inversión para Carabineros, lo que se ha hecho en temas de regulación, de entregarles mejores herramientas, en institucionalidad con el Ministerio de Seguridad, son todas herramientas que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de seguridad en todos los ámbitos. En el caso de los partidos de fútbol, aquí además entran otros actores. Los partidos de fútbol son eventos privados y por lo tanto los roles de los distintos actores tienen que estar bien aceitados. Y respecto de eso, lo que como gobierno hemos hecho y seguiremos haciendo es comprender el fenómeno, estudiarlo en base a evidencia, tomar medidas que sabemos que pueden ser efectivas en base a la evidencia que existe, reforzar la seguridad que se hace afuera, que fue lo que ocurrió el jueves, ¿verdad? Se activaron todos los protocolos, pero se reforzó la fuerza pública. A los círculos, a los anillos de protección dentro del estadio, por ejemplo, que a los guardias privados que siguen siendo personas sin ninguna capacitación. Pero en el tema, por ejemplo, de lo que usted mencionaba, de la seguridad externa del estadio, hay críticas a los anillos, a cómo se enfrentó a que los planes de seguridad llegaron muy encima, sabiendo que era un problema complejo, un partido bien complejo. Muchas críticas al delegado presidencial, por ejemplo. Sí, bueno, y ahí es súper importante referirse también al análisis que tiene el propio delegado. Él emitió un comunicado en el día de ayer, si mal no recuerdo, donde, y esto para que se entienda, cuando hay un partido de esta naturaleza, lo que se hace es que varios días antes, ¿verdad?, una semana antes, se empieza un trabajo
de coordinación con los encargados del evento, con la NFP, con los clubes, se determinan cuáles son las medidas de seguridad, cómo se va a desplegar esto, cuántos guardias de seguridad, cuánta policía afuera, cómo va a ser la venta de entrada, se monitorea cuántas se han vendido, cuántas no, cuántos detectores de metales. O sea, se hace un análisis bien completo y se llega a acuerdo respecto de cuáles son esas medidas. Eso ocurrió, y ocurrió tomando en cuenta que era un partido complejo, ¿verdad? Lo que sabemos a la fecha, y lo dijo el propio delegado, es que cuando se hizo también la visita en terreno, algunas de estas cosas no se habían cumplido, y es por eso que hay investigaciones, hay sanciones, hay responsabilidades que tienen que hacerse valer. Exactamente, en este caso, exactamente. Ahora, ministra, por eso lo menciono, sí, porque ante situaciones complejas como las que vivimos ese día, sobre todo cuando confluyen tantas organizaciones que tienen responsabilidades, hay que ser muy cuidadoso respecto de cómo se atribuyen esas responsabilidades, porque parte del cómo vamos mejorando, ¿verdad? Y cómo hacemos que esto no ocurra, pasa también por entender a quién le corresponde qué. Sí. Declarar estas organizaciones ilegales es lo que se ha hecho en otros países. Inglaterra es un caso que se cita bastante. Definitivamente ordenar la disolución, por ejemplo, de la Garra Blanca o los de abajo, y declarar ilegal estas organizaciones es algo que están pidiendo muchos. Hoy día lo pedía el alcalde Sichel, por ejemplo, de Ñuñoa. ¿Eso está dentro de las medidas que se podrían tomar por parte del gobierno? O sea, el propio ministro Cordero fue muy claro el jueves en la noche. Aquí sabemos que operan organizaciones criminales, esas organizaciones criminales tienen que ser perseguidas, aquí hay investigaciones en curso que apuntan en esa dirección. También lo hemos dicho, que el confundir al hincha que va a alentar a un club con el que todos podemos empatizar, ¿verdad? Todos hemos ido al estadio y nos hemos puesto muy contentos cuando nuestro equipo mete un gol, y celebrar es muy distinto que tener una organización criminal. Y por lo tanto hay que ser rigurosos en esta materia. No todos quienes van al estadio entran en el mismo saco. Hay organizaciones criminales, es necesario perseguirlo, hay investigaciones en curso. El estadio tiene que ser un lugar de encuentro donde el deporte se celebre, y esa ha sido la posición del gobierno. Es que sabemos que el crimen organizado se metió en las barras, eso es un hecho de la causa, pero declarar ilegales, declarar una organización ilegal a la Garra Blanca, a los de abajo, ¿eso podría ocurrir? Es que por eso insisto, es necesario entender el problema en su profundidad. Aquí hay organizaciones criminales y se tiene que determinar cuáles son sus contornos, quiénes son quienes integran esas organizaciones criminales, y abordarlo con todo el rigor de la ley, con todas las responsabilidades que ocurran, pero hacerlo de manera responsable. Hay un dato, ministra, que es relevante, ¿no? Que tiene que ver con que si las personas que murieron tenían o no la entrada, porque eso implica, si no tenían entradas, evidentemente iban a tratar de ingresar de una manera ilegal. La información que se ha filtrado, digamos, desde las tiqueteras es que no tenían entrada. No sé si el gobierno ya aclaró ese punto. A ver, todos los elementos en torno al terrible fallecimiento de estas dos personas hoy día están siendo objeto de investigación. Al ser objeto de investigación, nosotros no nos podemos referir a su contenido precisamente para no afectar esa investigación. Ahora, dicho eso, estamos hablando del fallecimiento de dos personas, y sin importar las circunstancias es algo terrible, y creo que eso no podemos dejar de decirlo. Aquí hay familias, hay amigos, hay cercanos que están pasando por un momento muy difícil. Nuestro rol en este minuto es poder facilitar que esa investigación ocurra, que se aclare de manera precisa cuáles fueron las circunstancias, qué es lo que pasó, y que se apliquen las sanciones si es que corresponde. Y respecto al carabinero que manejaba este carro, que originalmente se dijo habría impactado a estas personas, ¿qué antecedentes nuevos hay sobre eso? Insisto, aquí hay una investigación en curso, y por tratarse de una investigación nosotros no podemos entregar mayor información precisamente para resguardar que esa información lleve a puerto de buena manera. Vamos a quedar atentos a eso. Semana Santa. Semana Santa. Hay una serie de medidas, no planes especiales, salidas, ya sabemos. ¿Se tiene la cifra más o menos de cuántos? 460.000 vehículos debiesen salir de Santiago, ¿no? 400, eso es como un récord, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. No sé si es el récord, pero es mucha gente. Así que sí, vamos a tener, días todavía con algo de sol, además, así que para aprovechar de descansar un poquito. Pero, a ver, como hacemos habitualmente desde el gobierno, hay planes para la salida fluida de los vehículos de Santiago, para recibir a los muchos turistas que se espera que lleguen, particularmente a Argentina, lo que es muy bueno, también para una actividad del turismo que es importante en nuestro país. Se están desplegando fiscalizaciones a propósito de
las pescaderías, ¿verdad? En Semana Santa aumenta el consumo de pescado y mariscos muchísimo. Enhorabuena. Enhorabuena. Y es importante aumentar las fiscalizaciones para evitar enfermedades por contaminación de alimentos, ¿verdad? Sí. Y así una serie de medidas que se están llevando adelante. El lunes tempranito en la mañana, a primera hora, van a estar todos los subsecretarios reunidos para coordinar todas las acciones y ir comunicándolas en el resto de la semana. Pero esperamos que sea, ojalá de descanso para muchos, ojalá de muy buen turismo, ojalá con ninguna persona enferma por haber comido pescados en mal estado y para eso, o marisco, y para eso va a estar todo el gobierno desplegado, sí, haciendo las fiscalizaciones, contribuyendo con el tránsito. Sí, me sorprendió con la cifra, ministra, porque 2 personas por auto, estamos hablando casi de 1 millón de santiaguinos que se van. Mucha gente. Impresionante, ¿eh? Mucha gente, impresionante. Sí. Ya, avancemos con la política. Hoy día el Partido Socialista tiene una jornada clave, como se dice, ¿no? Donde podría proclamar a una nueva presidenciable, todo apunta a Paulina Bodanovich, una elección primaria del oficialismo, al menos a 4 bandas, probablemente con más candidatos. Está Vladimir Mirosevich también, en Muleta, en fin, podría ser hasta 6. Al gobierno le han pedido presidencia. Así es. Todos los partidos. Hoy día incluso en la tercera se relata que en la reunión que tuvo el lunes el presidente con el PS le dijeron que no los presionaran para apoyar a Carolina Toá. ¿Cómo va a ser esa presidencia que va a tener el gobierno donde, por ejemplo, hay 2 exministras en carrera, además, nada menos? A ver, lo primero es que el contar con una primaria amplia de las fuerzas progresistas es una muy buena noticia. Es un espacio donde se debaten ideas, donde se hacen propuestas, se fortalece la democracia a través de las primarias amplias, así que eso, por supuesto, el que esto esté desencadenándose con candidaturas competitivas y con buenos liderazgos es algo que nos tiene que poner contentos a todos. Dicho eso, nosotros como gobierno, y así lo enfatizó el presidente también ayer durante el Consejo de Gabinete, la posición que hemos mantenido en todas las elecciones, y en esta no es la excepción, es el de la presidencia. Nuestro rol es conducir, gobernar, seguir avanzando en las tareas, y en paralelo los partidos tienen sus discusiones, sus primarias. Por supuesto, quienes somos parte del gobierno vamos a votar como otros ciudadanos, pero son tareas que van por carriles separados, y es por eso que nosotros nos alegramos porque existan primarias amplias, pero nos mantenemos al margen de todo el proceso de las candidaturas y de las campañas. ¿Y el oficialismo queda en ventaja si es que finalmente Chile Vamos no hace primarias, como todo parece indicar que no va a haber? A ver, más que en ventaja o en desventaja, lo que hemos dicho desde el comienzo es que las primarias son una herramienta de la democracia. Las primarias permiten contrastar ideas, permiten que las personas sepan lo que proponen los distintos candidatos, y permiten también algo que es muy importante, generar que confluyan, ¿verdad? Llegar a los acuerdos, aquellos elementos que van a ser esenciales para una primera vuelta desde un grupo de fuerzas que tienen una visión común del mundo. Y eso es algo muy positivo. Ojalá existieran siempre primarias amplias para que precisamente los ciudadanos puedan ir y votar informados. Mira, los partidos además es una buena vitrina. Ministra, hablemos de los aranceles, del impacto de todas estas medidas de Estados Unidos. Va a haber, porque yo recuerdo, por ejemplo, la crisis financiera del 2008 con Michelle Bachelet de la presidencia. Hubo lo que uno pudiese denominar una suerte de actitud de unidad nacional, ¿no? En el sentido de un gobierno que convoca a la oposición, a todos los sectores, y a decir, mire, esta es la realidad, está difícil la cosa, porque esa es la verdad, está difícil la cosa. Absolutamente. Y estas son las medidas que vamos a tomar para que todos estemos más o menos de acuerdo. Así es. ¿Va a haber esa convocatoria formal, luego, concreta? Yo creo que ya está ocurriendo, ¿verdad? De hecho, está ocurriendo. El ministro Marcel se reunió con todos los exministros de Hacienda, con todos con la presidenta y los expresidentes del Banco Central, de los distintos gobiernos, ¿verdad? Precisamente para abordar este desafío. Ese grupo va a trabajar de manera permanente. Se han hecho ya varias reuniones con la industria, con los distintos sectores de la industria. Está planificado realizar reuniones en el Congreso también con las distintas comisiones, porque como usted bien lo dice, es un escenario económico global complejo. Estamos hablando de una disrupción al sistema de comercio global que hemos construido en los últimos 50 años. Y por lo tanto, el entender cuál va a ser el impacto y el poder ir
tomando medidas progresivamente de manera responsable es algo que tenemos que hacer como gobierno y tenemos que hacerlo de manera unitaria como país, porque aquí se trata de Chile, ¿verdad? Se trata de cómo le va a Chile en este escenario. Hemos visto esa disposición de poder colaborar y trabajar estas materias en conjunto. De acuerdo a lo que reportó el ministro Marcel, fue una muy buena reunión con los exministros de Hacienda, y necesitamos todas las capacidades, todo el conocimiento y también toda la unidad posible frente a lo que ocurre para que nuestra economía esté lo más protegida, nuestros empresarios, nuestros emprendedores tengan la mayor cantidad de certeza. ¿Pero una reunión del presidente con los presidentes de los partidos, por ejemplo, una instancia así? Yo creo que no hay ninguna instancia descartada. Aquí lo que estamos enfocados en la tarea, y por lo tanto esta semana, partiendo por el lunes, ¿verdad?, con un mandato claro del presidente, se han realizado una serie de reuniones, se le reportó al presidente el miércoles, o sea, el lunes se mandató, el miércoles se le actualizó, ayer lo abordamos en el Consejo de Gabinete. En paralelo han habido reuniones de los agrícolas, de los mineros, de los industriales. Además, a nivel político, es decir, está todo el gobierno desplegado en tomar estas distintas acciones. Ya hay medidas concretas que se están abordando, que van desde trabajar con los exportadores a través de ProChile, activar a los cónsules en Estados Unidos, bueno, estas reuniones que se están realizando. Tratado de Libre Comercio también. Revisar exactamente las consultas, incluso, y aquí con el sombrero de ciencia, estamos evaluando mecanismos para poder aprovechar algunas oportunidades que se hablan, por ejemplo, con la fuga de científicos y de científicos desde Estados Unidos, también, y ver si es que hay espacio para poder acogerlos en nuestro país también. Sería bueno eso. La última, ministra de Política, el gobierno ha sido súper claro, y eso ha generado ciertas tensiones también, bastantes tensiones con el PC respecto a la situación de Venezuela. Un régimen autoritario, en fin, clarísimo, el presidente ha sido clarísimo en eso. Cuba es un tema que no se habla tanto, y esta semana la ministra Jara lo puso sobre la mesa, a propósito que ahora que ya es candidata presidencial del Partido Comunista como tal, precandidata, y dice que ella es un sistema democrático distinto. ¿Qué es Cuba para el gobierno? ¿Es una democracia, un régimen autoritario, una dictadura? ¿Qué es? A ver, la posición del gobierno en esta materia respecto de todos los países es en base a ciertos principios, ¿verdad? Estos principios son el de la democracia siempre, el de la protección y respeto de los derechos humanos siempre, el de las herramientas del multilateralismo como manera de resolver los conflictos siempre. En base a eso, y dependiendo de lo que ocurre en los distintos países, se van construyendo posiciones, no por el solo hecho de construir una posición, sino que con el objetivo de apoyar en ciertos momentos o de abordar desde el multilateralismo, es difícil esa palabra, sí, los desafíos que corresponden. En esa materia el presidente ha construido posiciones que son posiciones país en materia internacional. Hoy día no tenemos nada más que aportar respecto de eso. Sí es muy importante, y a propósito de lo que hablábamos antes, que en el contexto de las primarias se den estos debates, porque precisamente es el lugar donde se construyen las posiciones y también se puede ver cómo los futuros candidatos pretenden abordar esta materia. Pero ¿cómo se define? Es simple. ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Qué es? El presidente se refirió a este tema en otras oportunidades. Hemos hablado del bloqueo, de la necesidad de profundizar los componentes democráticos, pero hoy día no hay nada nuevo que aportar respecto a lo que el presidente ya ha dicho. ¿Una democracia imperfecta? De nuevo, esas posiciones las establece el presidente y hoy día nada nuevo que aportar. Lo último, se nos quedó, ministra, en el tintero, a propósito de la tragedia del Monumental. Estamos justo en la fecha del centenario de Colo-Colo y hay todavía en carpeta una serie de actividades. No sé si se van a desarrollar, si van a tener la autorización, por ejemplo, de la delegación presidencial, del gobierno, si esas actividades siguen en pie, más allá de la decisión que tome Colo-Colo, si es que del gobierno van a impulsar, por ejemplo, suspender ciertas actividades del centenario. Sí, hoy día estamos enfocados en los acontecimientos de anoche, en lo que va a ocurrir con el partido del domingo. Esto es un trabajo que va a continuar en los próximos días. Esta semana, por eso. Esta semana, exacto, donde se están evaluando todas las medidas. Por ahora, el foco está puesto ahí, todavía no llegamos a ese momento de la decisión, pero sin duda son cosas que tienen que verse a la luz de lo que vaya ocurriendo en las próximas horas. ¿Y para el gobierno debería suspenderse? Por eso le insisto, a la luz de lo que vaya ocurriendo en las próximas horas, hay investigaciones en curso, son muchas las piezas que se están moviendo, sería irresponsable de mi parte adelantar cualquier decisión en esta materia. Bien, ministra Aysén Echeverry, ministra de Ciencias, nunca hay que olvidarlo, vocera subrogante por varios meses más todavía. Un tiempito más todavía hasta que la ministra Vallejo ya vuelva. Ya esté de vuelta. Exacto. Muchas gracias, ministra, por estar acá.